Bueno, buenas noches, estimados alumnos de la novena promoción de Conexión de Vida, Capellanía Nacional de FAPE. ¿Cómo están ustedes? Vamos a... ¿Qué grande? Tenemos cada... No, estamos, pero papá, Dios mío, que Dios nos ayude, ¿eh? Artillería pesada tenemos hoy, ¿eh? Bueno, bien, ahí nuestra pastora Silvia Méndez va a hacer la oración de inicio. Pastora, por favor, arranque haciendo la oración de la clase, la primera. Stop, me hace. Stop, stop. Ok, ok, Ahí. ok. Ahí Buenas va. noches, amados pastores, estudiantes. Oramos al Señor. Te damos gracias, amado Dios, por esta oportunidad de seguir conociendo. Padre, tu palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Eres maravilloso, Señor. Estamos asombrados de tu gran amor y de la nueva oportunidad que nos estás dando a muchos seguidores tuyos. Te amamos, Señor, por esta nueva familia. Te amamos, Señor, por lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Te amamos, Jesús, por la grandeza de tu amor. Y te damos gracias por lo que harás en nosotros hoy. Amén. Bueno, muchas gracias, amada pastora. Gracias, saludo a todos los alumnos de la novena promoción de capellanía que se van incorporando. Quiero aclarar dos cosas. Lo primero que quiero aclarar, que no sé quién fue que lo puso en el grupo de WhatsApp de la novena capellanía, yo no pedí tarea para la devolución para la semana que viene. La semana que viene van a tener otro profesor o otra profesora. No pedí ninguna tarea, anoche lo aclaré y hoy lo vuelvo a aclarar. La tarea que yo voy a solicitar, ¿sí? Que ustedes vayan anotando las preguntas clase por clase y cuando les solicite el trabajo práctico de esas respuestas que me tienen que dar, de esa devolución que me tienen que dar, que yo voy a corregir, se las voy a solicitar en la novena clase, más o menos. Estamos hablando, más o menos, para darles un ejemplo, casi como para la segunda semana de octubre estamos hablando, ¿sí? Porque la semana que viene otra profesora, la otra vuelve a lecciones. A la tercera semana de septiembre nos vamos a volver a encontrar. Imagínense cuándo nos vamos a volver a ver, tal vez la primera o la segunda semana de octubre para la novena clase, más o menos vayan tomando dimensión. Se les va a pedir la devolución de las 7, 8 preguntas que les hayamos compartido eh, que hayamos hecho en las 8 o 9 clases que anteriormente tengamos. Pero no les puedo pedir nada en la actualidad porque estamos recién empezando. Quiero que entiendan muy bien lo que es la capellanía, el origen de la capellanía y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de capellanía, cuando hablamos de estas cosas. Y lo segundo que quiero aclarar, no se comparte, nuevamente volvemos a decirlo, no se comparten ni los links, ni los videos, ni el material. Si alguien tiene alguna duda, nosotros que somos los profesores, estamos en los grupos de WhatsApp como administradores del grupo. Usted puede consultarle al capellán Héctor Castiñeira, le puede consultar al profesor Ariel, a la profesora Gabriela, a quien te está hablando. Mire, tengo esta duda puntualmente. Esto es así, porque si no generamos, ¿no es cierto? Generamos un malestar, generamos por ahí nos equivocamos, generamos y por ahí, como todo, si uno dice para allá, arrancan 10 para allá y no es la idea, ¿sí? Entonces, no confundamos a los alumnos, tratemos de manejar una sola voz cantante y cualquier consulta, duda, para eso estamos, para poder ayudarle en todo lo que ustedes necesiten. Cada clase tendrán, ¿no es cierto?,
la clase grabada para cualquier duda, porque para eso se deja ver en diferido todo esto, y usted puede ir a la clase todas las veces que quiera, y el material de apoyo que usamos en cada clase. Así que tiene una cosa, tiene la otra, y si hay algo puntualmente, no me quedó claro esto, estamos nosotros los profesores para poder darle, ¿no es cierto?, claridad, luz, ¿no es cierto?, a cualquier inquietud, duda o consulta que tenga. Bien, vamos a la clase de hoy. Ayer empezamos a hablar de origen de esta materia, origen de la capellanía, y empezamos a hablar de historia de la capellanía. La historia de la capellanía, la que está, ¿no es cierto?, registrada desde el año 350 aproximadamente hasta la fecha, y la que reconoce, ¿no es cierto?, al primer capellán de la historia, que es, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, que no ni lerda ni perezosa, ¿no es cierto?, tomó el testimonio del hermano Martín de Tours y hizo todo lo demás, y eso que nuestro hermano hizo fue suficiente para que la Iglesia Católica lo canonizara y llevar a cabo esta declaración, ¿no es cierto?, a nivel global. Ahora, nosotros nos preguntamos, y con esto comienza la clase de hoy, anoten todo lo que quieran anotar, y lo que no quieran anotar, no lo anotan. Ya se los dije ayer. Nosotros tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Por lo menos yo, el profesor Marcos Ramírez, tiene otro objetivo. Qué bueno es servir a Dios desde el conocimiento. Muchas veces se hizo desde el impulso, desde las mejores intenciones, desde las voluntades humanas, desde, qué sé yo, desde muchas cosas, desde el carácter, yo puedo porque me la banco, y hemos cometido errores y horrores por doquier. Porque Dios me respalda y siento la mano, y después la metemos hasta acá, más o menos, a la pata. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo, hay un objetivo en el cursado que anoche me olvidé de decirlo. Nuestro objetivo es que este curso de capellanía de FAPE es para que el alumno adquiera herramientas eficaces, es para que el alumno adquiera herramientas eficaces en el Ministerio de Capellanía Local, en la aplicación y desarrollo del mismo, con todo conocimiento, bases bíblicas y compromiso. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tengo con este cursado? En este cursado, transmitirte todo esto, amado, para que usted pueda adquirir herramientas eficaces para el Ministerio de Capellanía Local, en la aplicación del mismo, cuando usted lo tenga que aplicar donde sea, donde el Espíritu Santo le ordene, le mande, le diga, ahí usted sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Y es maravilloso eso, de que usted sepa cómo debe actuar un capellán, caminar un capellán. En la aplicación, el desarrollo de la plenitud de ese ministerio, con todo conocimiento, bases bíblicas y compromiso. Ese es el objetivo que tenemos en este cursado. Por lo menos es mi intención. Mi intención es esa. Y en esta noche, la pregunta que vamos a hacer: ¿hay un capellán en la Biblia? ¿Existe el ministerio de la capellanía que preguntaba anoche el pastor? ¿Está en la Biblia esto? Ya sabemos que en la historia está, en la historia humana, en la historia de la iglesia oficial, está registrada.
Pero en la Biblia tenemos un capellán bíblico donde nosotros, los protestantes, las iglesias de Cristo, tenemos donde agarrarnos y decir, no, momento, usted me viene a hablar de Martín de Tours, nosotros respetamos a Martín de Tours, pero nosotros venimos de esta capellanía bíblica. ¿Está? ¿Quién será? ¿Será Moisés? ¿Será Josué? ¿Será Jesucristo? Qué tema, viejo, ¿eh? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, es interesante todo esto. Nosotros entendemos en la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros, digo, quien te está hablando, entendemos en la Biblia la manifestación de tres ministerios muy importantes que vienen desde el Génesis. Estamos hablando de tres ministerios importantísimos. Abel era pastor. Pastor, dice la Biblia, que Abel era pastor de ovejas. Y la primera declaración de un pastor que ofreció a Dios lo mejor de la adoración. Impresionante. Y no bastó solamente con eso, sino también que ofreció hasta su vida. Impresionante. El segundo ministerio que nosotros vemos, que es un ministerio milenario, es el de Enoc, porque la Biblia dice en Judas que de estos profetizó Enoc, séptimo de Adán, y la Biblia dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Impresionante. Entonces nosotros entendemos que ya hay dos ministerios bíblicos y milenarios, podemos, porque desde Génesis hasta ahora han pasado, pero miles de años. ¿Y por qué nos dice esto? Porque también vamos a entender por la Biblia y por la palabra de Dios que el ministerio de capellanía es un ministerio milenario también. Y no es cualquier cosita para andar agarrándola a la livianita, ni tampoco así nomás como te criaste. No. Son ministerios milenarios y por eso, cada capellán y cada capellana, cada nueva generación de capellanes debe entender que de nuevo esto no tiene nada, sino que es algo que viene desde el Génesis, aplicándose hasta hoy. Vamos a hacer un poco de memoria y vamos a ver lo que pasó en Génesis. Allí vamos a ver la historia de un hombre. Es muy largo todo esto. Voy a tratar de parafrasear todo esto. En Génesis 37 nosotros vemos una historia que yo creo que si la tomáramos en la relevancia que significa verdaderamente, vamos a ver lo que es en sí. Nosotros entendemos allí que estando los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas de la Biblia, ¿no es cierto? A cada uno de ellos Dios le hizo una promesa y un pacto, y de Jacob nacen, ¿no es cierto?, sus 12 hijos, y también le nace una hija a Jacob, y se llama Dina. Eso está en la Biblia. No solamente sus 12 hijos, sino también Dina, esa niña que lamentablemente tuvo un hecho atroz que le cometieron a esa criatura y verdaderamente fue lamentable lo que le pasó. Pero a estos 12 hijos, representantes de las 12 tribus de Israel, Jacob en su vejez tuvo hijos más pequeños y los más pequeños se llamaban José y Benjamín. Y la Biblia dice que Jacob amaba mucho
amaba mucho a José y a Benjamín. Tal así que esto está, ¿no es cierto?, en Génesis 37. Todo esto yo lo estoy parafraseando, Génesis 37, 38. Tal así que sus otros 11 hermanos, o sus otros 10 hermanos tenían que trabajar, hacer todo el trabajo pesado, ir a hacer el trabajo de los hombres, ir para acá, ir para allá, hacer lo que es, ¿no es cierto?, el diario vivir, ¿no es cierto?, buscar todo el sustento, trabajar, llevar, arriar, bueno, todo lo que era el trabajo rudo de esto. Y tenían que hacerlo, porque era la orden del padre. Pero José y Benjamín se quedaban en casa, ¿no es cierto? Y tenían un poco una vida más liviana, una vida, ¿no es cierto?, más no tan esforzada como sus hermanos. Y se ve que alguien, ¿no es cierto?, tenían hasta un maestro particular, porque vamos a ver que José era instruido en muchísimas cosas. Podemos decirlo, pero eso no está en la Biblia. Pero alguien le enseñó al niño, al joven, interpretar todas las cosas de las lenguas en la época que él vivía. Alguien se las enseñó. Entonces, ahí, en esto, dice que solamente José iba a sus hermanos cuando tenía alguna sospecha, su padre Jacob, de que estos andaban en algo raro. Y él iba, informaba a su padre de la situación o esto que lo otro. Y se fue agarrando el odio, la bronca, la ira, el desprecio de sus hermanos. Si yo tendría que preguntarle a cada uno de ustedes cuántos han sido despreciados por su misma familia, la mayoría levantaríamos la mano, porque más de una vez hemos sido despreciados por nuestros hermanos y por nuestras familias, en diferentes situaciones. Un día el padre Jacob le regala una capa de colores, dice la Biblia, brillantes, a José. Eso fue como la gota que rebalsó. Esa gota fue la que rebalsó de odio, desparramó el cólera en sus hermanos, porque sus propios hermanos criticaban, mirá che, anda con esa capa de colores que se cree semejante, ¿no es cierto?, al pacto del arco iris, ¿no es cierto?, que hizo Jehová, nuestro Dios, terrible. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Encima de esto, el joven recibió un talento de parte del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que en esa época, en la época de los patriarcas, en la época de la ley, en la época de los reyes, de los jueces, en esa época el Espíritu Santo de Dios venía a ciertas personas. No estaba en su plenitud como ahora. No está en su plenitud como ahora. Venía sobre ciertas personas. El Espíritu del Señor vino sobre mí. Entonces venía el Espíritu de Dios, venía el Espíritu Santo sobre esas personas, colocando un talento, colocando un don, colocando un llamado. Es lo mismo que va a pasar después del rapto de la iglesia, cuando la iglesia de Cristo, en el rapto de la iglesia, porque hay muchos que están esperando la segunda venida de Cristo, así que lo lamento muchísimo para aquellos que están esperando la segunda venida de Cristo. Yo me voy en el rapto de la iglesia, que es lo que yo estoy esperando, irme con Cristo, irme en el rapto de la iglesia, ¿sí? Después del rapto de la iglesia, que se va la gracia de Dios, se termina la gracia, se va el Espíritu Santo de Dios y se va la iglesia de Cristo, también el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre X personas. Volverá a pasar lo que era en el principio. Solo dice la Biblia, yo no estoy enseñando nada teológico, solo dice la Biblia, mis amados.
Es tremendo para los que pretendan quedarse en la época de la tribulación y la gran tribulación. Es terrible. Ir a la iglesia sin estar con la dispensación de la gracia, sin estar con el Espíritu Santo de Dios, es terrible. No sé qué es lo que vas a sentir, pero lamento por aquellos que han decidido quedarse. Un día, después de todo esto, José se entera de sus hermanos del odio y todo esto, y él cuenta el primer sueño que tiene. Y en ese sueño dice que las espigas de trigo se inclinaban delante de él. Y después viene y cuenta otro sueño después. Y dice, aún las estrellas, la luna y el sol se inclinan ante mí. Que el padre Jacob pegó un grito y dijo, hasta yo me voy a tener que inclinar delante de tu presencia. ¿Acaso nos aventuramos un poco más adelante? ¿Acaso cuando el padre Jacob llegó, no fue recibido en Egipto por el carro real y la guardia real de Faraón y se tuvo que inclinar delante de José y besarle la mano? ¡Wow! Claro, los sueños de Dios sí se cumplen. Es interesante eso. Ante este odio que ya directamente rebalsó, nosotros sabemos lo que pasó. José fue vendido, fue llevado, ¿no es cierto? Fue metido en una cisterna, le sacaron la capa de colores, Rubén quiso rescatarlo, pero no pudo. Y cuando una caravana de vendedores se cruzaron allá en el camino, lo vendieron y ya sabemos lo que pasó, su llegada a Egipto y todo lo demás, en el cual el oficial del rey, el segundo en mando, Putifar, le vio condiciones al niño, a este preadolescente, para ser su esclavo. Ahora bien, con todo eso, en el año 2011, bueno, en realidad fue mucho antes. Yo recibo una visión de Dios y recibo un sueño de Dios muy grande en el cual yo iba a ser ministro de Dios dentro de las cárceles. Si quieren, un día se los cuento bien detallado. Una revelación de Dios, una visión de Dios y un sueño de Dios sobre este tema puntual. Pero en el año 2011 yo soy ungido, como en el año 2009 yo tomo parte, empiezo a formar parte de la Capellanía Mayor Penitenciaria como miembro oficial aquí en la provincia de Mendoza, en el servicio penitenciario, y estaba trabajando, haciendo mi trabajo, esto que el otro, y un día fue como que algo me vino a mi espíritu cuando tomo la capellanía de Almafuerte, y vino, me acuerdo que estaba con la Biblia así, y le dije, Señor, ¿está todo bien con Martín de Tours? De hecho, creo que es un ejemplo digno de destacar. Pero yo necesito una palabra para decir que verdaderamente un sustento más sólido en tu palabra para sustentar mi ministerio. No dudo de mi ministerio, ni de la confirmación de mi ministerio, pero sí quiero una palabra donde diga que esto está. Y vino la palabra de Dios a mi vida. Y dice la palabra de Dios. Génesis 39, del 20 al 23. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó a la cárcel en el lugar donde se encerraban los presos del rey, o a los presos VIP, podríamos decir. Y allí permaneció en la cárcel. Más el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en las manos de José todos los presos que estaban en la cárcel, y todo lo que allí hacía, él lo hacía
él era el responsable y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía, el Señor lo prosperaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La casa de Potifar era una casa desordenada. No voy a predicar esta noche, quédense tranquilos. Era una casa que estaba en desorden. Era una casa que estaba en desuso. Era una casa que estaba desordenada, ética, moralmente y espiritualmente. Y cuando vino el Hijo de Dios, comenzó a restaurar esa casa porque la unción del Santo estaba sobre él. Aleluya. Y la unción del Santo estaba sobre José y comenzó a restaurar la casa. Porque la casa de Potifar no prosperaba porque era un incrédulo. Potifar era un incrédulo, era un hijo del diablo. Pero lo que hizo fue, vio condiciones en ese hebreo y dijo, verdaderamente este va a levantar mi casa, va a hacer que mi casa prospere, va a hacer que mi casa sea una casa digna, honrada, sea una casa donde verdaderamente acá se respire la presencia del Dios del cielo. Y Potifar lo único que le decía, de lo único que te voy a privar es de mi mujer nada más. Y nosotros sabemos lo que pasó. Hay versiones de la Biblia que dicen que la mujer lo molestaba todos los días, lo acosaba todos los días lo acosaba. Y le insinuaba. Es tremendo esto. El acoso, la presión que generaba la mujer sobre José era terrible. Era terrible. Hasta tal momento llegó la presión que un día directamente lo desnudó. La mujer de Potifar, que ni siquiera el nombre la Biblia dice de ella, porque verdaderamente más allá de todo esto, ni nombre tiene esa mujer. Pero más allá de todo esto, lo que quiero llevar a relevancia es lo siguiente. Así desnudo como estaba José, prefirió perder las ropas, antes que vender el testimonio de Cristo. Prefirió perder las ropas, antes que vender la gracia de Dios en su vida, antes que vender el testimonio, antes que vender el llamado de Dios, antes que vender el talento de Dios en su vida. Porque él mismo le dijo a la mujer, mujer, ¿qué estás haciendo? Mi amo, mi Señor, de lo único que me ha privado ha sido de ti. De todo lo demás, soy yo el que dispongo. Y he de perder las ropas antes que perder el testimonio, el llamado, la bendición de Jehová en mi vida, el talento de Dios en mi vida. Prefiero perder las ropas hasta los calzones, si es posible, antes que vender el testimonio. Oiga, qué lindo que sería genial tener líderes así. Sería genial. ¡Wow! Sería genial. No me quiero meter en camisa de 11 balas. O de 12 balas, como ustedes quieran decirlo. Porque en los últimos años nos hemos llevado cada sorpresa a nivel mundial, a nivel local, con la vida deplorable de muchos líderes, que sacaban una chapa así y así, pero su vida moral eran terribles. Sería genial. Los pastores, ¿sabes qué? Dormiríamos hasta sin almohada y sin frazada, mira. Sería genial tener líderes así. Que amen la santidad de Dios y que le salga hasta por los poros la santidad de Dios. Y odien el pecado
por sobre todas las cosas y se revistan de la gracia, de la gloria y de la presencia de Dios en sus vidas. Es impresionante esto. Wow, la verdad que sería genial. Uy, usted está pidiendo una utopía. No, no estoy pidiendo una utopía. Lo que pasa es que la santidad hoy, en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, la segunda década del segundo XXI, hay que tener los pantalones bien puestos para llevar santidad y para tener santidad. Y me estoy metiendo en un tema bastante, pero me estoy yendo del tema. No se ría mi obispo. Y viene este texto de la Biblia, este texto de la palabra, viene a mi mente. Y cuando yo lo busqué y abrí la palabra, fue como un algo, aleluya, que viene a mi vida, que fue que me sacó así. Acá está lo que me estás pidiendo. Santo es el nombre del Señor. Y cuando yo vi esto, dije, gracias, Señor. Esto es lo que yo necesitaba para refutar muchísimas cosas con la palabra de Dios, no con argumentos humanos, ni con posiciones humanas, ni con imposiciones humanas, sino con la palabra de Dios, con la palabra, con la palabra. Y dice, entonces el amo de José no tuvo otra opción porque la mujer se rajuñó la cara, sí, se rajuñó y gritó tanto que los otros siervos dijeron, mirá lo que nos hizo, hasta la ropa dejado, mirá lo que me hizo. Tuvo que actuar por consecuencia, agarrarlo, manotearlo al pobre José y meterlo a la cárcel VIP, donde estaban los presos del rey. Y allí dice que la mano de Jehová estaba sobre él. Aleluya. Impresionante. Impresionante. Pero también me dice otra cosa. Mas el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Si querés algo de este ministerio de capellanía, es saber de que Dios te va a mostrar su misericordia en su plenitud. Y vas a conocer otra misericordia que vos no conocías, Amantai, aleluya, no conocías, y vas a empezar a entender la misericordia de Dios que es tan profunda, más de lo que pensás, más de lo que conoces. Y vas a empezar a ver una gracia en tu vida totalmente diferente a la gracia que podés tener en el púlpito. ¿Pero qué está hablando, pastor? Sí, los que saben, los que conocen del tema van a entenderme de este tema. Porque solamente el Señor nos muestra dentro de las cárceles un amor tan profundo, una misericordia tan profunda, infinita, inimaginable, y una gracia que puedo decirlo con toda altura. He visto más a Dios en los últimos 22 años, más a Dios lo he visto adentro de las cárceles que en las propias calles, que en las propias calles, que en la calle. Lo he visto más adentro de la cárcel a Dios, actuando, obrando, sanando, liberando, restaurando. Lo he visto más adentro que afuera. Aleluya. ¿Hemos fracasado? No, no hemos fracasado. Pero es mi vivencia. Todos los vacas, todos los días adentro lo veo adentro. Santo es tu nombre, Señor. Ni tampoco pretendo de que todos ustedes vayan a las cárceles. Sería genial para que vivas. No sé de qué te reís vos, que te estás riendo ahí. Para que vivas y sientas lo que uno experimenta todos los días cuando está ahí adentro. Y el jefe de la cárcel confió en las manos de José todos los presos que estaban en la cárcel. Nos vamos a apurar porque el tiempo mirá.
Y todo lo que allí hacía, él lo hacía con responsabilidad. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. Escúchenme bien. Si van a tomar este ministerio de capellanía, sepan la responsabilidad que conlleva y también la responsabilidad que significa. Porque el jefe de la cárcel, el dueño de la cárcel, lo que hizo con José, nos demuestra que también lo puede hacer Dios con tu vida. Aleluya. ¿Y qué es lo que le entregó el jefe de la cárcel? Los que vamos a la cárcel. Se abre una puerta, otra puerta, otra puerta y otra puerta. Y cuando querés acordarte, se han abierto como 40 puertas para entrar y 40 puertas después para salir. Pero ¿con qué se abre esa puerta? ¿Con qué se abre esa puerta? Se abre con una llave. Aleluya, santo. No estamos haciendo ni actos proféticos y tranquilo que no te vamos a pedir plata. ¿Sabes? Porque los de la Universal te venden la llave a $150, acá en Argentina, acá en Mendoza. Te la venden a 250, sí, te la venden a $250, ¿viste? Y te venden el juego ya, y te venden una llave que andás a ver dónde la sacas. Y te hacen, haga así, la gente hace así, ¿viste? Y abra su casa y abra su coche, y abra su coche, y la gente vaya. Cada monería hacen, ¿viste? Pero tranquilos, no te vamos a vender ninguna llave a $150. Nosotros no las tenemos. Tranquilo, de ese estilo de llaves no tenemos nosotros. Pero sí quiero dejar la idea en tu cabeza y en tu espíritu, en tu mente. Quiero que en esta hora, este juego de llave que se ve acá, que extiendas tu mano y lo tomes por la fe. Por la fe. ¿Y el pastor qué está haciendo? Tómalo, porque en esta noche, por esta palabra, Dios va a poner en tu mano, va a poner las llaves que van a abrir el ministerio de capellanía en tu vida, en los hospitales, en las cárceles, en los asilos de ancianos, donde donde el Espíritu te lleve. Él dará las llaves y te las colocará en la mano para que vos puedas traspasar en el gobierno, en los hospitales, en los policlínicos, donde Él te mande, en lo empresarial, en lo deportivo, en lo universitario, donde Él te lleve las fuerzas de seguridad. Él colocará la llave en tu mano y tú la tomarás y entenderás de que pondrá gracia el Señor delante de tu vida, y los que te vean, van a decir, no sabemos qué tiene este hombre, esta mujer, pero hay una gracia de Dios en su vida, totalmente sobrenatural, que verdaderamente no nos deja decirle que no, ni nada por el estilo, sino que solamente lo único que podemos hacer es abrirle las puertas para que entren. Aleluya. No les podemos decir que no, ni refutarles nada. Lo único que podemos decirles es que traigan la misericordia de Dios, la esperanza de Dios a este lugar, porque la gracia del Santo está sobre sus vidas. Aleluya. Y dice que prosperaba dentro de la cárcel. Oiga, ¿cómo va a prosperar alguien adentro de la cárcel? Si la Biblia dice que prosperaba dentro de la cárcel, es porque prosperaba. Y yo que estoy acá fuera de la cárcel, no, estoy acá en mi casa, no prospero. Y algo pasa, viejo. Pero si la Biblia dice que prosperaba adentro de la cárcel, prosperaba adentro de la cárcel. Yo no me voy a poner a borrar con la mano lo que la Biblia dice. Estoy totalmente del bate si hago eso. Pero si la palabra de Dios me dice que un preso dentro de la cárcel puede prosperar, va a prosperar porque la palabra de Dios lo está diciendo. Y porque la palabra de Dios ya lo ha determinado en su vida. Y lo ha dicho, y así será, porque el que lo ha dicho y lo ha prometido lo cumplirá.
dice la palabra de Dios. Así que verdaderamente, cuando esto vino a mi vida, yo entendí, desde el año 2011 hasta la fecha, vengo proclamando y vengo declarando que José es el primer capellán bíblico de la Biblia por las características y por la palabra de Dios que nos está dando en esta noche, por las características de este hijo. Porque lo único que hacía José no andaba repartiendo la palabra, ni dando la palabra, ni nada por el estilo. Lo único que le daba a los presos era una ración de pan y una ración de agua todos los días. Y allí entendemos que hay una diversidad, un mundo, una diversidad de capellanías a través de esta capellanía que se abre en la Biblia. Tenemos la capellanía militar, de la fuerza de seguridad, de la policía, de la federal, de la provincial, de la municipal, de la empresarial, de la deportiva, de la universitaria, de la privada, de la escolar, de los hospitales, de los privados, de los clínicos, de las cárceles, de las penitenciarías, de la niñez, de infante, de adolescencia, de salud mental, de discapacidad, de matrimonio, de familia, de enfermedades, de adicciones, de violencia de género. ¿Y cuántas capellanías hay también en la actualidad? Pero entendemos que gracias a esta base bíblica que tenemos, verdaderamente podemos ver con una perspectiva diferente y con una base totalmente distinta. Que los demás sigan a San Martín de Tours, que les vaya bonito, no hay ningún problema. Nosotros tenemos la capellanía de la Biblia. Somos capellanes de esta nueva generación, que tiene bases bíblicas y mandatos bíblicos de esto. ¿Y qué pasó? Porque le daba el pan y traducía sueños y revelaciones. Si no, vemos también lo que le pasó al copero y al panadero. Y allí podemos decir que José no estuvo 2 años preso. Realmente podemos decir que José estuvo entre 2 a 4 hasta 5 años preso. Porque pasaron 2 años después que estuvo con el copero, pero ya llevaba un tiempo preso. Entonces podemos decir que estuvo casi 4 años a 5 años preso. Podemos decirlo. Es tremendo. Tremendo esto. Porque verdaderamente vemos la fidelidad de Dios, pero también vemos la integridad del hombre y la fidelidad del hombre, de Dios, dentro de la cárcel, siendo sustentado por Dios, por su gracia, por su misericordia, por su presencia. ¿Y qué pasó? Y todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos lo que pasó. Después que Faraón empieza a soñar los sueños y todas estas cosas, no hubo un intérprete en todo Egipto y en los reinos que Egipto tenía sometido que pudiera interpretar o revelar el sueño del faraón. Y ahí se acordó el copero del rey, se acordó Chela. Yo me acuerdo que había un hebreo, creo que era hebreo, no sé qué lo que era, el hombre este que está ahí tirado. Está tirado ahí, olvidado en la cárcel. Pobre hombre, anda a saber quién lo ha ido a ver. Ahí. Dice que cuando fue avisado, José se sacó lo viejo y se puso lo nuevo. Se sacó lo viejo y se puso lo nuevo para ir en la presencia del faraón. Y ahí en la presencia del faraón contó por 1.000.000.000 más o menos nuevamente el relato y José le interpretó el sueño y la exclamación
de Faraón y la exclamación de Nabucodonosor son exclamaciones que a mí me estremecen, porque son exclamaciones tan profundas que dejan atónitos a los hombres de la tierra por la sabiduría de Dios en los hombres de Dios. Exclamó Faraón y dijo: ¿dónde vamos a encontrar otro hombre en mi reino que tenga el espíritu del Dios Santo en su vida? ¿Dónde habrá? Si yo acá lo único que tengo es una manga, una sartenada de gente que me chupa la sangre nada más. Puro chupa sangre tengo acá. ¿Dónde voy a encontrar yo otro que esté el espíritu del Dios Santo, del Dios viviente? Y lo agarró a José y lo puso donde nosotros ya sabemos, pero le puso un nombre. Le puso un nombre Faraón a José, que seguramente algunos saben y otros no. Ya no se llamaba más José a partir de ese día. El nombre que Faraón le puso fue Sanat Panea, que significa revelador de sueños o aquel que da una interpretación divina. Y por esa interpretación divina y por esa revelación de sueños, comenzó a ser el hombre más importante de la tierra en ese tiempo. Arriba de él solamente Faraón, abajo de él no crecía ni la chipica. Interesante, ¿no? Pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis. Si José, con ese talento que recibió entre los 12 y 16 años aproximadamente, 12 y 16 años, que era el de interpretar sueños, porque interpretó varios sueños, no solamente los sueños del cocinero y del panadero. En 5 años tiene que haber interpretado 1,5 millones de sueños, por lo menos dentro de la cárcel. Que la Biblia haya registrado 2 es porque seguramente fue lo más importante, pero no deja de ser también preciso esto. Si José con un solo talento llegó a ser uno de los hombres más importantes del imperio, no se vayan a enojar conmigo, ¿eh? Nosotros que tenemos 45 llamados, 80 dones y 140 talentos, no llegamos ni a la esquina. ¿Qué nos está pasando? ¿No sería bueno poder recapacitar y reflexionar de todo esto? El cuerpo de Cristo en todo el globo terráqueo, ¿cuántos llamados hay? Billones. Billones y billones con B alta, ¿eh? Billones y billones con B alta. ¿Y ministerios? Oh, una pila. Billones. ¿Y talentos? ¿Y dones? ¿Y por qué no ha cambiado nuestra localidad? ¿Por qué no ha cambiado nuestro barrio? ¿Por qué no ha cambiado nuestro vecindario? ¿Por qué no ha cambiado nuestro municipio? Y seguimos viendo corrupción y seguimos viendo niveles de violencia tan grandes y seguimos viendo tantas cosas que no nos gustan. Este hombre con un solo talento llegó a estar en la posición de relevancia única, con un solo talento. ¿Cuántos talentos hay en tu vida o en mi vida? ¿Por qué no ha cambiado nuestro barrio? Es algo para reflexionar esta noche, sin salirnos del espíritu de la clase, pero para recapacitar
y para reflexionar que si verdaderamente ponemos todo esto en las manos de Dios, seguramente Él lo hará de una forma totalmente diferente y distinta, a la manera de Él y no a la nuestra. Aleluya. Pastor Nesco de Chile, por favor, dé gracias al Señor por la clase de esta noche. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por recibir, amado Dios, el conocimiento, para recibir el dominio propio, para recibir, Dios mío, la virtud, para incrementar nuestra fe, para poner por obra, Dios mío, lo que estamos recibiendo. Agradecemos de manera infinita, Dios mío, porque con ojos de misericordia nos has visto, nos has mirado como vasos de barro para usarnos, para capacitarnos. Gracias, Dios mío, por esta hermosa clase llena de revelación, llena de poder de lo alto, Dios mío. Agradecemos y estamos preparándonos, Dios mío, para poder llevar a la práctica nuestra vida en el ministerio de la capellanía, el poder llevar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que no volverá vacía. Damos gracias por todo y en todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Bueno, la pregunta que tienen que anotar esta noche es una sola, que vale por dos. Que vale por dos. ¿Cuál era el talento que tenía José? ¿Cuál era? ¿Y qué nombre le puso Faraón? Es una sola, pero que vale por dos. ¿Cuál era el talento que tenía José? ¿Y qué nombre le puso Faraón? ¿Sí? Abrimos el micrófono 5 minutos. Recuerden sumar esta pregunta a las preguntas que ya hemos hecho en la noche de anoche, en la clase de anoche, y seguir teniendo ahí con ustedes el resumen o el trabajo práctico que se los vamos a solicitar cuando se los tengamos que solicitar. ¿Sí? Paramos de grabar